Hablemos de cómo influyen los probióticos en la salud mental. Los probióticos, que son microorganismos vivos que entran a nuestro cuerpo a colonizar parte de nuestro intestino, nos ayudan también a mejorar nuestros estados de ánimo y emocionales. Si todavía no han visto los 2 videos anteriores en los que explicamos más a profundidad sobre los beneficios de tomar probióticos y posbióticos, que son diferentes, para este video y ve a ver estos 2 videos. Que los probióticos benefician nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, porque producen neurotransmisores que son idénticos a los que produce nuestro cerebro, como por ejemplo la serotonina, que nos da esa sensación de alegría de vivir, de gozo de vivir. También está la dopamina, que nos da esa sensación de placer, satisfacción. Tenemos por otro lado el GABA, muy importante, que nos da una sensación como de desconexión, de contemplación ante la vida. Y también está la noradrenalina, que nos da esas ganas de avanzar, ese impulso para cumplir nuestras metas. Todos estos neurotransmisores, idénticos a los que producimos ya, son producidos por estos microorganismos y se transmiten del intestino al cerebro gracias a las vías humorales o al específicamente nervio vago. De esta forma, entonces, nos ayudan a tener esa sensación de bienestar que nos hace sentir de mejor estado de ánimo, más contentos, más alegres. Estos microorganismos vivos se comunican permanentemente con nuestro cerebro. Incluso se ha demostrado que tienen una influencia real a nivel del córtex frontal, esa parte de nuestro cerebro que nos ayuda a tomar las mejores decisiones, que nos ayuda con algunas funciones ejecutivas como son la memoria de trabajo, como también lo puede ser el control de nuestra conducta. Esto puede ser un beneficio a nivel de cómo decidimos en nuestra vida diaria. Cuando las personas generalmente no toman buenas decisiones, tiene una influencia lo que están comiendo, porque esos alimentos que están comiendo van a permitir que el cerebro funcione de la mejor forma, o por el contrario, se ralentice, tenga la persona síntomas en la incapacidad de pensar, que se sienta lenta, que se sienta desenfocado, que se sienta con niebla mental. Es muy importante entonces revisar cómo está este sistema de microorganismos, tanto los microorganismos patógenos como los buenos, que deben estar en un equilibrio para que no se afecte nuestras funciones cognitivas y, por supuesto, afecte nuestro estado de ánimo. Esta puede ser una de las explicaciones en los casos de los trastornos de depresión mayor, en los que se encuentran niveles de inflamación anormales en el cuerpo. Están previamente inducidos por la calidad de los alimentos que consume esa persona, que hace que haya mayor proliferación de microorganismos patógenos que estén también generando inflamación en el cuerpo. La inflamación en el cuerpo no solo afecta el cuerpo, también afecta a nuestro cerebro, por lo que hablábamos inicialmente. Estos microorganismos, tanto los buenos como los malos, se comunican a través del eje microbiota, intestino, cerebro. Es decir, que toda la información que va del intestino va también a nuestro cerebro. Generalmente, cuando hay mayor proliferación de microorganismos patógenos, también estamos hablando no solo de que hay un daño en la barrera intestinal, sino que también hay un daño
en la barrera hematoencefálica del cerebro, que permite la entrada de estos microorganismos y hacen que también haya inflamación en el cerebro, o lo que conocemos como neuroinflamación. Por ejemplo, en el trastorno de depresión mayor se identifica mayor prevalencia de microorganismos patógenos y de neuroinflamación, que además no mejora con los antidepresivos, porque los antidepresivos producen efectos antimicrobianos tanto en los microorganismos patógenos como en los microorganismos buenos, lo que puede llegar a exacerbar aún más los estados de depresión. Pero ahora veamos cómo actúan estos microorganismos en este sistema de comunicación entre el intestino y el cerebro. Ellos actúan a través de las estructuras neuronales, ya les mencioné una, que es el nervio vago, pero también sobre el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y también hipotálamo sistema nervioso. Los mecanismos de esta conexión se establecen gracias a los ácidos de cadena corta, que son sustancias que producen los microorganismos en todo su proceso de desarrollo, como el acetato, el propionato y el butirato. Estas sustancias tienen el potencial de ayudarnos a reducir la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, es decir, que no pasen microorganismos patógenos a nuestro cerebro y lo inflamen, que además tiene un efecto en la disponibilidad de la serotonina a nivel extracelular. También estas sustancias nos ayudan a generar la síntesis de ciertos neurotransmisores, como por ejemplo el GABA. Igualmente recordemos que estos neurotransmisores necesitan de precursores o recursos que vengan desde la alimentación para que puedan ser adecuadamente sintetizados. En los videos anteriores hablábamos de cómo nos ayudan estos probióticos en la reducción del dolor y de la inflamación. Aquí también van a tener una influencia en la mejoría de nuestros estados emocionales a través de este eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal del que estábamos hablando. Cuando consumimos probióticos, lo que sucede es que estos probióticos se comunican a través del nervio vago que llega a los centros encefálicos del hipotálamo. El hipotálamo es esta estructura en nuestro cerebro que nos ayuda con el control de las emociones. Al producirse sustancias que inflaman el cuerpo, que generan estrés, estos centros cerebrales también se afectan. Uno de ellos entonces es este eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, que genera estados de inflamación y estrés en el cuerpo y hace que se alteren nuestros estados emocionales y anímicos. Incluso se ha comprobado que la neuroinflamación inducida por todo este proceso de inflamación en el cuerpo está detrás del desarrollo de los trastornos psiquiátricos, en donde, por ejemplo, los niveles de la citoquina L6 se elevan en trastornos como, por ejemplo, la psicosis, el trastorno bipolar y el trastorno de depresión mayor. Estas citoquinas proinflamatorias tienen la capacidad de estimular una parte en nuestro cerebro que es la microglía, que es como el sistema de defensas del sistema nervioso, y dañar las células gliales, que nos ayudan en diferentes tipos de funciones, entre ellas el procesamiento de la información, la liberación de neurotransmisores como la serotonina y la transmisión del dolor. También hace que, gracias a este daño que se produce en las células gliales, se produzca más inflamación en el cerebro, que puede llegar a generar enfermedades neurodegenerativas y a afectar
el estado emocional o de ánimo. No solo por lo que comemos se genera inflamación en el cuerpo, también el estrés psicológico, ese estrés en el que sabemos que no tenemos un buen funcionamiento de nuestros pensamientos, hace que se altere este eje y que además haya una alteración en la microbiota, en estos microorganismos. Esto sucede por la hiperactividad que generan los pensamientos disfuncionales en el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Como veníamos hablando, las citoquinas proinflamatorias que se producen cuando no tenemos una adecuada alimentación, cuando hay niveles muy altos de microorganismos patógenos, cuando nuestros pensamientos no funcionan a nuestro favor, también producen inflamación. Se ha demostrado que en estados depresivos el factor de necrosis tumoral también se hace presente, afectando la atención, la memoria, ciertos tipos de funciones ejecutivas, incluso la velocidad motora. Esto lo hemos podido con nuestra experiencia comprobar y ver cómo mejora la persona, no solamente con esta parte que estamos hablando referida a la alimentación y a los probióticos, sino con un conjunto de métodos que desarrollamos en donde pasa la persona de no mirar a los ojos, de no hablar, de no reírse, de temblar permanentemente, a ser una persona completamente normal, de ser una persona que se le olvida dónde vive, a ser una persona completamente funcional. Con todo lo que hemos hablado, podemos concluir que los probióticos nos ayudan a prevenir los estados depresivos, los estados ansiosos y el daño a nivel neuronal y cerebral. Que la microbiota es clave en la regulación de nuestros estados emocionales, del estrés. La respuesta reactiva al estrés también está mediada por la microbiota, es decir, esos estados emocionales de irritabilidad, de no quiero que nadie me hable, de no quiero que nadie me toque, de le respondo a la persona si me dicen algo. Eso también está mediado por nuestra microbiota. Y que hay algo muy importante que reflexionar aquí, que si bien los antidepresivos son una buena herramienta al inicio de la identificación de un trastorno, como por ejemplo de depresión, no son la respuesta para todo, porque también son tipos de sustancias que van a alterar nuestra microbiota, es decir, van a empeorar la condición depresiva, que van a generar alteraciones de ansiedad, que van a generar alteraciones en el desarrollo cognitivo o en la función cognitiva, que también van a producir o amplificar la respuesta de estrés en el cuerpo, que van a producir mayores niveles de corticosterona. Otra cosa que podemos concluir sobre la influencia de los probióticos en nuestro estado de ánimo es que nos ayudan con el reconocimiento de nuestras emociones, porque ya no vamos a reaccionar emocionalmente ante cualquier cosa porque sí o descontroladamente, sino que nos van a ayudar también a regularlas, a nivelarlas y a saber que hay ciertas cosas que en realidad no merecen tener el impacto emocional que generalmente tienen. Y esto también conduce a que haya menos errores en el comportamiento, porque nos ayuda a pensar mejor. Les agradezco por haberme acompañado mientras hablábamos de este tema. Y les recuerdo que toda esta información la profundizamos en nuestros talleres de reducción y manejo del dolor físico y emocional sin fármacos. También que tenemos nuestras consultas privadas para profundizar en el caso de cada uno.